Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga y oyentes, a todos aquellos que nos están escuchando a través de estas redes sociales de YouTube, y gracias a estos medios podemos alcanzar muchas vidas, muchas personas que pueden oír el mensaje de salvación. Y tenemos este mensaje esta mañana: hay libertad en Cristo. Y aquí estamos transmitiendo ahorita desde Marrana, Arizona, desde el 13610 North Sandario Road. Y también tendremos un servicio a las 9 de la mañana este domingo 4 de julio en el 17440 West Waterman. Ahí estaremos esta mañana, y si quieren más información me pueden hablar al 520-250-1673. Ahí yo les estaré dando información. Y también tenemos estudios bíblicos los lunes hoy a las 6 de la tarde. Pueden también hablarme para si alguien quiere atender. Estaremos en mi casa y yo les daré la dirección si me hablan para que puedan llegar a esos estudios bíblicos que son de gran bendición para poder aprender y permanecernos en la libertad que Cristo quiere que nosotros prosigamos ese camino, ¿verdad? En Cristo hay libertad. Vamos a ir a Gálatas 5, versículo 1. Nos habla aquí en esta carta el apóstol Pablo, ¿verdad? Tremendas cartas que él escribe para que nosotros podamos ser consistentes y podamos adquirir esa libertad que tanto nos hace falta cada día, ¿verdad? Tener la libertad de gozo, de amor, de paz, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Esa gente que está esclavizada en tantas cosas del mundo, que se afana tanto la gente que se olvidan del Creador, de aquel hombre que se hizo, de aquel Rey que se hizo hombre para venirnos a salvar, que es Jesucristo, ¿verdad? Él, estando en su gloria, vino para salvar lo que se había perdido, para darnos libertad, para darnos vida eterna, para darnos una vida que nadie nos puede ofrecer más que Él, ¿verdad? Es el dueño y consumador de la vida. Él no hay nada que lo detenga. Dice la palabra que es el único Dios sabio y poderoso, ¿verdad? Que es el único que quita y pone. Él es el único que podemos confiar. Si nosotros tenemos fe en Él, es para hacer sus mandamientos, para practicar sus ordenanzas. La gente... Hay una fe que nomás es de conveniencia. La gente que dice, yo tengo mucha fe que voy a sanar, yo tengo mucha fe que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Pero es una fe débil. ¿Por qué? Porque digo esto, porque la gente nomás quiere milagros, quiere cosas para sí mismo, pero no viene con el propósito de adorar a Dios, de agradecerle, de darle lo que Él tanto nos da, ¿verdad? El Dios nos da, Jesucristo nos da tantas cosas cada día que nosotros a veces pasamos por percibido, nomás queremos recibir de Él, pero nunca nos detenemos para adorarle, para agradecerle, para alabarlo, para decirle cuán hermoso y precioso es su sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Lo ignoramos, creemos que nomás Dios es para cumplir nuestros caprichos, nuestras necesidades, que Él lo hace de antemano porque Él sabe nuestras necesidades antes de que nosotros las sepamos o que las pasemos. Él sabe todo, pero nosotros tenemos que tener un corazón para adorarle, para glorificar. Esa es la fe que necesita el cristiano, necesita el mundo, porque sin Él nada podemos hacer. La escritura aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Esto es para la iglesia, aquellos hermanos que me están oyendo, que se han sentido alejados, indispuestos para hacer la obra del Señor, aquellos hermanos que están desanimados, que están entre dos aguas, con un pie afuera, con un pie adentro. No se desanimen, hermanos, pónganse en la dirección de Cristo. Tenemos la libertad, dice el Señor, pues estad firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez en sujeto de yugo de esclavitud. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que muchas veces nos enfriamos, hermanos.
dejamos el primer amor y nos comenzamos a confiar de que ya tenemos la salvación y que la salvación no se pierde y que porque voy a la iglesia o porque tengo una actividad aquí y allá cristiana o basada en la Biblia, ya estoy bien. No, hermanos, muchas veces el enemigo nos pone en un módulo de conformidad, que estamos bien con el Señor, y cuando queremos voltear a ver el camino, estamos atrás de lo que debíamos de hacer. Tenemos que ir avanzando, hermanos, tenemos que ir avanzando en la palabra, tenemos que tener conocimiento de la palabra, porque la palabra es vida y vida en abundancia, es vida eterna. La palabra es libertad. No podemos estar esclavos, hermanos. El pueblo de Israel pasaba tantas cosas a causa de tener la libertad, y esa libertad la usaban para libertinaje, lo usaban porque ganaban una guerra o se deshacían de algunas yugos que tenían o esclavitudes que pasaban, y luego volvían a lo mismo. El Señor los libertaba y después volvían a lo mismo, a caer en tantas cosas que el Señor desprecia o que no quiere, ¿verdad? Pero fíjese, la libertad que nosotros tenemos, Pablo nos la demuestra cada día. Y en Hechos, capítulo, podemos decir en Hechos, capítulo 16, ahí podemos ver a Pablo y a Silas en Filipos, que estaban ellos predicando la palabra y estaban predicando aquella palabra que Dios les mandaba, ¿verdad? Con toda libertad. Pablo era un perseguidor brutal de la iglesia, pero cuando él se convierte a Cristo, él cambia ese modo de vivir a la libertad de Cristo. Aunque padecía tantas cosas Pablo, y tanta persecución y tanta aflicción, lo apedreaban, lo metían a la cárcel, lo escupían, le hacían tantas cosas a Pablo, le inventaban falsedades para apresarlo, para deshacerse de él, los creyentes, aquellos religiosos que eran fariseos, muchos de ellos, ¿verdad? Pero Pablo seguía hablando con libertad la palabra. Ahí en Filipos, una muchacha que estaba poseída por espíritus de adivinación, Pablo ora por ella o la reprende y la hace libre de ese demonio de que ella era adivina. Y la adivinación es del diablo, es del demonio. Entonces, a esa gente que practica adivinación o le gusta ir con adivinos para que le digan su futuro, hermanos, están pecando contra Dios, porque aquí Pablo nos habla en Filipos cómo él libertó a esta muchacha de ese espíritu maligno de adivinación. Pablo era un hombre que amó a Dios tanto, que se entregó tanto también por la iglesia, ¿verdad? Y nos dejó estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo para que nosotros seamos libres también. Ahí Pablo también en Filipos cae a la cárcel, lo encierran a la cárcel, lo meten hasta lo más profundo de la cárcel, pero Pablo no cesaba de alabar a Dios ahí en la cárcel, ahí apresado, golpeado ahí adentro, él y Silas. Ahí alababan a Dios con libertad, y el Señor manda un terremoto y salen de esa cárcel, y aún predica a aquel hombre carcelero, le predica la palabra y es libre él y toda su casa. Vinieron a aceptar, fueron salvos. Esa es la libertad que nosotros tenemos, no porque tenemos aflicciones o tenemos problemas, vamos a dejar de seguir alabando a Dios y glorificándole y llevar el mensaje de salvación. No, es cuando nosotros debemos de hacer eso, cuando tenemos la aflicción, cuando tenemos problemas, es cuando más debemos predicar, pues cuando el enemigo es lo que él quiere, detenernos, afligirnos, desanimarnos, es cuando nosotros debemos de usar esas armas que el Señor nos ha dado. Aquí la muestra de Pablo en Hechos 16 nos da tremendo ejemplo cómo él usa todo a favor para llevar el evangelio, para la libertad. Esa es la libertad en Cristo. No importa, la gente cree que tiene que tener uno riquezas o tiene que tener uno
prosperidad o bienes para poder alabar a Dios con libertad. No, hermanos. Con teniendo y no teniendo tenemos que alabar al Señor en todo tiempo. Miren lo que dice en mismo versículo, en el mismo capítulo de Gálatas 5, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, la libertad de Cristo, mucha gente la usa mal. Así del pueblo de Israel, como estaba diciendo, el pueblo de Israel era libre, el Señor los libraba del cautiverio o de situaciones difíciles, y se volvían a enredar con las cosas paganas. El Señor siempre los ponía a prueba, ¿verdad? Y siempre volvían a la idolatría. El pueblo de Israel volvía a la idolatría. También muchos hermanos hoy en este día buscan la idolatría o no se han dejado de la idolatría. Y tenemos que dejar la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo aquello que no adora a Dios, todo aquello que no glorifica a Dios. Cuando tú buscas en otras formas de tener beneficios o cosas, que tu fe está en esas personas o en esas cosas, eso estás desagradando a Dios. Porque todo lo que tú como cristiano tienes que hacer es buscar la presencia de Dios, buscar a Dios. Esa es la fe que mueve la mano de Dios. Si tú buscas en otras cosas la fe, en ídolos, en cosas que no conviene, dice la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel, nosotros si nos vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, ese pueblo de Israel, se tendía a hacer la idolatría y Dios la castigaba duramente, hermanos. Todavía el Señor castiga esto duramente, ¿sí? Nos pone unas mentes reprobadas para que sigamos haciendo lo mismo, y tenemos que salir de esa esclavitud, tenemos que salir de esas cosas. Y con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero la Biblia nos habla de esa manera. No nos dice de otra manera que busquemos en otra parte la fe, sino en Cristo nomás. En Cristo Jesús es el único que nos puede dar la salvación, la vida eterna. Él es el único que puede interceder ante Dios por nosotros. Aunque Él es el mismo Dios, Él se hizo hombre para hacerse el sacrificio para que nosotros pudiéramos ser libres y dejar el cautiverio en que nos encontrábamos, en delitos y pecados, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos un acceso al lugar santísimo donde venimos y nos confesamos ante Él. No necesitamos a nadie para confesarnos, es una vida personal con Cristo. Aquel que te dice que te confieses con esto o el otro, pues no es bíblico. No es bíblico, por más que le busques, no es bíblico. La única persona que nos puede perdonar pecados es Cristo, ¿verdad? Es el único que murió en la cruz. Y pues así está estipulado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios está inspirada en el Espíritu Santo, en la inspiración del Espíritu Santo, que nos deje este bello libro para que nosotros podamos ser guiados con libertad a la vida eterna. Muchas veces nosotros creemos cosas que nos dicen de nuestros antepasados que así es, pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que no es así. Ellos también estaban engañados, y como le digo con todo respeto, yo no vengo a ofender a nadie de ninguna religión, de ninguna cultura. Lo único que quiero decirles que en Cristo hay libertad. Y para obtener la libertad en Cristo nos tenemos que consagrar a Él, buscarlo a Él de día y de noche, ¿verdad? Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice la palabra, ¿verdad? Y ahí está en 2 Corintios 13:17. Y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. También hay un texto tan bonito que nos habla, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, dice. El Señor tiene tantas cosas para nosotros. Mire, el pueblo de Israel pecaba tanto, ¿verdad? Vamos a volver a leer Gálatas 5,
13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es la carne? El mundo, hermanos. La carne es muy fácil de convencer. El mundo convence muy fácil a nuestra carne, a nuestros deseos carnales, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba el pueblo de Israel. Mire, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel, pues, le encantaba adorar a otros dioses, la verdad. Mismo cuando sale de Egipto, se querían devolver a Egipto, querían ser como los egipcios, cuando el Señor les estaba llevando a libertad, a tener una tierra prometida donde ellos iban a cultivar, ellos iban a tener una vida para ellos nomás, pero no, la despreciaban las cosas, se metían en idolatría, pronunciaban palabras deshonestas contra Dios, despreciaban las leyes del Señor y los pactos, imitaron a otras naciones, practicaron la adivinación, quemaron a sus hijos en incienso, dejando al lado sus mandamientos, y mataron hasta los profetas. Eso era el pueblo de Dios. Dios siempre trató con el pueblo de Israel tanto y tanto, y que sigue tratando con él como sigue tratando con nosotros que somos los gentiles. Si nos vamos a Juan, primera de Juan, ahí vamos a ver lo que es el amor de Dios. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, perdón. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que todavía estamos cautivos, en el pecado, porque dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando uno tiene temor, busca las cosas en la carne, no busca a Dios. ¿Por qué? Porque le teme a Dios, que Dios nos va a reprender en nuestros pecados, nos va a reprender en nuestra forma de vivir, y no queremos, según nosotros escondernos de Dios en adivinaciones, en cosas carnales, en tantas cosas que hay en el mundo: idolatría, prostitución, hechicería, brujería, maldad, asesinos, mentira, odio, rencor, amargura, desánimo. Todo eso es el temor. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, todo eso lo tiramos, lo hacemos como basura. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cristo, aunque haya pruebas y luchas, nosotros somos libres, tenemos la vida eterna. Él murió en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Esa vida eterna solamente se puede obtener entregándonos a Cristo, dándonos a Él, agradeciéndole, teniendo esa gratitud de lo que Él ha hecho en nuestras vidas por ese sacrificio. Mire, tanto es el pecado en el mundo, que nomás fíjese, en Semana Santa, en lugar de ponernos a meditar, y no nomás digo en Semana Santa, en todos los días, pero ese día que según el mundo reconoce que fue la libertad, que fue cuando Cristo murió en la cruz y nos libertó del pecado, o para aquel que Él cree lo pueda libertar del pecado, lo usan para la carne. Usan tantas tradiciones que ni en la Biblia están. Podemos ver el Día de la Coneja, eso no está en la Biblia. Podemos ver que no comas carne, tampoco está en la Biblia. Que guardes 40 días, tampoco está en la Biblia eso. Tantas cosas que no están en la Biblia, que son tradiciones. El Señor quiere que guardes todos los días para Él, todos los días del año, todos los días de tu existencia, cada hora, cada minuto son para Él. Pero ¿cómo se hace eso? Y pues no voy a vivir. Si hago eso, pues no voy a ni a comer. No, todo se hace con orden, todo se hace
con la palabra. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque ahí está la libertad, dice. Dice como, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no conoces la verdad, siempre vas a estar creyendo lo que te dicen, o hay gente que habla verdad y mentira en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la disfrazan, o así se la platicaron y ellos siguen platicando algo que no conocen. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocer y ser libres. La libertad de Dios es amor, pureza, amor al prójimo, hacer el bien, pero primeramente en adoración a Él. Todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Lo que nosotros trabajemos en nuestros trabajos seculares, lo hacemos para Él. ¿Cómo lo hacemos? Pues también damos nuestro diezmo, que mucha gente critica el diezmo. El diezmo no es para, bueno, en muchas iglesias se usa para el pastor o se usa para pagar los biles de las iglesias, pero muchas iglesias usan el diezmo para ayudar a gente pobre, a gente necesitada, a gente que está pasando algún problema económico o algún problema financiero o algún problema familiar de enfermedad, que hay que comprar medicamentos, o hay tantas cosas que se pueden hacer con los diezmos. Eso es lo que es. Y la gente que lo da en agradecimiento, y Dios se encargará de aquella persona, cómo lo gasta, aquel que recibe el diezmo, cómo lo administra, porque también si él no administra bien ese diezmo, pues el Señor le va a pedir cuentas de los diezmos, ¿verdad? Y ese es otro tema, pero cuando hay libertad, digo, el hombre, el creyente, da su ofrenda o da su agradecimiento a Dios, no porque a ver cómo lo vas a gastar o cómo lo van a hacer, no, porque Él cumple con la palabra, porque Él es enseñado en la palabra. Muchos critican el diezmo, muchos critican la ofrenda, muchos critican a pastores cómo reciben el diezmo, pero el que es libre no se preocupa de eso, porque uno sabe que Cristo o Dios tiene el control de eso. Hay de aquel que usa o mal usa las cosas que son para Dios, para el ministerio de Dios. Nosotros no somos de paso, aquí estamos administrando lo que nos cae en las manos, ya sea dinero o ya sea alguna necesidad, alguna petición. Cuando alguien pide una petición o alguien quiere oración, pues nosotros tenemos que, como líderes, tenemos que salir adelante con eso, ¿verdad? Tenemos que ofrecer esa petición a Dios, y Dios nos va a pedir cuentas. Si aquellos siervos que les han puesto una petición, algún creyente o alguno que no es creyente, para que poder entender las cosas de Dios o ser sanos o algún problema que hay que resolver, y lo tenemos que poner delante de Dios. Si no lo hacemos, entonces Dios también nos va a pedir cuentas de eso. O sea, es una administración, pero como les digo, todo esto el hombre cristiano lo hace con libertad, con gozo, con alegría, con pasión, porque sabemos que tenemos un Dios grande, un Cristo grande que venció en la cruz y también nos libertó de la muerte. Y tenemos que creerle, tenemos que adorarle, primeramente adorar a Dios, adorar, no nomás pedir y pedir, no, adorar a Dios, creerle lo que Él es, lo que Él hizo en esa cruz. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, no nomás en las necesidades, siempre, siempre. Pues es mi mensaje hoy. Dios me los bendiga. Hoy tenemos que es 4 de julio, es un día de independencia aquí en Estados Unidos. Dios bendiga a aquellos hombres que han luchado por esa independencia, ¿verdad? Pero no hay más independencia, y con todo respeto, que la de Cristo, la verdad. Esa es la libertad de la vida eterna, que nadie nos la puede arrebatar, nada ni nadie nos la puede quitar cuando nosotros ponemos la confianza en Dios. Ni tribulaciones, ni frío, ni hambre, ni nada, ni circunstancias elementales de los elementos que pasan aquí, terremotos, huracanes, nada nos puede quitar la libertad. Solo Dios es el creador, es el dador, es el que nos mantiene, es el que nos da cada día para respirar mientras estamos aquí. Por eso es Él, para Él toda la honra y la gloria.
Vale más un fin con esperanza que un fin sin esperanza. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.